Muy bien, chicos y chicas, espero que estén bien. Vamos a comenzar con una nueva clase. Esta es la capacidad calorífica molar y transferencia de calor. Va a quedar un poco más entendida la clase cuando tengamos ya la práctica o la clase de tutoría o ejercicios. Continuando un poco lo que habíamos hablado nosotros de capacidad calorífica o de calor específico, habíamos dicho, nosotros habíamos visto unas ecuaciones, pero nosotros habíamos visto que estas ecuaciones era calor es igual a masa por calor específico delta T. Como ven, el calor específico estaba dado en unidades de gram o de calorías, gramos, grados Celsius. O puede ser joules sobre gramos, 2 kilogramos, grados Kelvin o grados Celsius, como quieran. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo la masa, digo, la masa sé que es igual al número de moles por el peso molecular? Es decir, el número de moles es igual a masa sobre el peso molecular. Pero despejando la masa tengo que es el número de moles por el peso molecular. Si yo suplanto aquí la masa, que es el número de moles por peso molecular, aquí, me da esta ecuación. Esta ecuación dice que el calor también puede ser visto como el número de moles por mc delta T. mc, es decir, el peso molecular multiplicado por el calor específico, nos da la capacidad calorífica molar, este C de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reconocer la capacidad calorífica molar? Pues sus unidades. Sus unidades son en Joule sobre mol por Kelvin. ¿Sí? A diferencia de la calor específico, que era joules sobre grado Kelvin o grado Celsius, o calorías, gramos, grados Celsius. ¿Sí? Entonces, en este, lo único es joules sobre mol Kelvin. ¿Sí? O grados Celsius también puede ser. Entonces, eso es importante. ¿Y para qué nos sirve? Para calcular el número de moles que se puede enfriar o calentar. ¿Sí? O que se está calentando o enfriando. Para entender un poco mejor, aquí he puesto la diferencia entre calor específico, las unidades, y la capacidad calorífica molar. Entonces, el calor específico aquí tenemos, como les dije, en unidades de joule sobre kilogramo grado Kelvin o Kelvin. Y en capacidad calorífica molar tenemos joules sobre mol Kelvin. Entonces solo hay que hacer la transformación de moles por el peso molecular, de lo que estemos hablando, del aluminio, del beridio, del cobre, del etanol, de los demás. Entonces, al fin y al cabo aquí tenemos nosotros estos calores específicos y la capacidad calorífica también. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Depende de cómo nos dé las unidades, ustedes podrán realizar los ejercicios. ¿Sí? Eso es muy importante. Las unidades tienen que estar muy, muy importantes en esta parte de la materia. Ahora vamos a entrar un poco de transferencia de calor. Si bien habíamos hablado que el calor se manifiesta como esa respuesta de cuando dos cuerpos tienen diferentes temperaturas, pues el calor es esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay transferencia de calor? En sí lo que estamos viendo es que hay una transferencia de calor desde un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. ¿Sí? Entonces habíamos definido como el calor como esta energía transferida de un sistema a otro debido a la diferencia de temperatura entre ellos. ¿Sí? Entonces, este gradiente, cuando existe este gradiente térmico, pues se manifiesta el calor como resultante. ¿Sí? La ecuación ya la hemos visto. ¿Sí? Eh, y esto es cuando, como les decía, tenemos dos cuerpos diferentes, de diferentes temperaturas. Pero ¿cómo hacer, cómo calcular el calor cuando ya tengamos los dos cuerpos? Aquí he puesto un ejemplo y digo, ¿cómo medir este calor? Ya habíamos dicho nosotros que tenemos esta ecuación, pero esta ecuación nos permite calcular cuando yo quiero dar o recibir calor, ¿sí? Entonces, pero no he puesto una ecuación que me iguale o mejor dicho, me calcule el calor de estos dos cuerpos, el calor que está fluyendo de los dos cuerpos, y a qué temperatura quedaría este cuerpo y a qué temperatura quedaría este cuerpo. Entonces, para eso planteamos esta ecuación que es calor ganado igual a calor perdido, ¿sí? Es decir, el calor que está perdiendo el cuerpo de aquí, el de mayor temperatura, emite ese calor y este gana ese calor. Pero ¿cuánto es? Es lo mismo. Por eso planteamos esta ecuación de equilibrio térmico que se llama calor ganado igual a menos o a calor perdido. Para ser más específico, la ecuación es así.
calor ganado es igual a menos calor perdido. ¿Por qué menos calor perdido? Porque al fin y al cabo aquí tendremos MC delta T, pero este delta T va a ser negativo. Para que se compense este signo, pues ponemos el menos aquí, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de equilibrio térmico. Pero para entender un poco mejor esto, pues aquí está un ejemplo mejor para entenderlo. Igual vamos a hacer más ejemplos, pero para entender. Por ejemplo, dice, imagínense, se calientan balas de cobre a 90 grados. Es decir, yo tengo balas de cobre aquí. Imaginen que tengo cobre. Este cobre está a 90 grados. Y luego se dejan caer en él, o sea, en el cobre, 160 gramos de agua, que está a 20 grados Celsius. La temperatura final de la mezcla es 25 grados Celsius. ¿A dónde llegan los dos? ¿Cuál es la masa de las balas? Es decir, ¿cuántas balas estaba ahí? ¿Cuántos cobre estaba aquí? Para que yo haya hecho pasar 160 gramos de agua a 20 grados Celsius y les disminuya el cobre de 90 grados Celsius a 25 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa aquí o cómo podemos hacer? Este ejemplo nos pide calcular la cantidad de cobre que hay para que haya llegado a 25 grados Celsius. Hay otros ejercicios que nos piden calcular la temperatura de equilibrio, por ejemplo. Hay otros ejercicios que nos piden la masa de agua necesaria para bajar de 90 a 25 grados. Y así sucesivamente. Haremos todos esos ejercicios. Pero en este caso nos pide la masa de cobre. Planteo mi ecuación, calor ganado igual a menos calor perdido, y abro cada cosa. Por ejemplo, masa de agua es igual a esto es importante, ¿cierto? Me he olvidado. Identificar quién gana calor, porque este sistema es de dos, pero hay sistemas cuando están, por ejemplo, tengo cobre, tengo azufre, tengo cobre, tengo hierro, y luego el hierro está a no sé cuánto, y el cobre también a no sé cuánto, y pongo agua, y cuánto quedan. Hay tres cosas, pero en este caso de dos, es clarísimo y tenemos lo importante es identificar cuál es el calor ganado o quién gana calor. En este caso, pues la temperatura del agua es 20 inicial y final es 25, y del cobre es de 90 y llega a 25. Entonces, ¿quién gana? Pues el agua. Entonces, calor ganado es igual a menos calor perdido. Entonces, ahora sí, masa del agua, desgloso cada uno de los calor, masa del agua por C del agua, o sea, calor específico del agua, temperatura de final menos temperatura inicial del agua. Y el calor perdido será menos masa del cobre, temperatura final del cobre y menos temperatura inicial del cobre. Pero yo sé que la temperatura final de los dos va a ser el equilibrio. La temperatura, por eso lo he puesto aquí como temperatura de equilibrio. Entonces, masa del agua es igual a calor del agua por, digamos, al calor específico del agua por temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua. Es igual a menos masa del cobre, calor específico del cobre, temperatura de equilibrio, que es la misma del agua, menos temperatura inicial del cobre. Aquí es importante porque saben poner a veces la del agua misma, del cobre. Entonces, ya desglosando todo esto, ya poniendo cada cosa, despejo la masa del cobre y me queda masa del cobre es igual a menos 118. ¿Sí? Aquí lo único que hago es, lo que único que he hecho es meter este signo negativo acá. Por eso se dio la vuelta, era 25 menos 98, pero el menos le metí acá y dio la vuelta el delta T. Pero algo así, la masa del cobre es esta. Haremos más ejercicios, así que tranquilos, con otros variantes y todo eso. Cuando haya más cuerpos, por favor me hacen acuerdo para hacer más cuerpos, es decir, cobre, hierro, aluminio y agua por el otro lado, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es, chicos, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en clases de